Yo digo, yo leí antes de venir, yo me encontré con una, me entregaron una propuesta que hizo Enrique, Marquina, mi amigo Stalin, ¿verdad? Hicieron sobre la recuperación de la empresa básicas de Guayana. Y fíjense de dónde parten ellos, ¿no? Ellos parten diciendo lo siguiente: en los últimos años ha habido una prolongada, inexplicable desinversión en mantenimiento, ¿verdad? Después dicen, un incremento injustificado de nóminas abultadas e improductivas. Luego dicen, se nombraron en la dirección personas sin experiencia. Y luego dice que ha ocasionado el cierre de pequeñas y medianas empresas. Y terminan afirmando que la situación que tiene Guayana en este momento es producto de la desviación del modelo de desarrollo inicialmente aplicado. Entonces, ahí es donde se plantea, ¿cuál fue el modelo que inicialmente se aplicó en este país? Porque esa es la justificación que se está haciendo ahorita. ¿Cuál es ese modelo? Y nosotros tenemos que remontarnos al modelo Sidor. Y nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, en la lámina, yo tengo una lámina, yo no sé si está arriba o lo tienes tú aquí abajo, arriba. Bueno, la lámina 1, por favor. Fíjense, bueno, en la lámina 1 tratamos nosotros de presentar los tres momentos. El primer momento es de 1990 hasta el 97. Y ustedes se ponen a ver la producción. Fíjate ahí, fíjate cómo está la producción en verde. La producción, si aquí hay una capacidad de 3,6% en ese momento, y yo creo que tú trabajabas en Sidor en ese momento ahí, Andrés, resulta que la producción promedio era de 2,7%. Pero en los dos últimos años, fíjense ustedes, en los años 1996 y 1997, te encuentras que inexplicablemente, en ese momento, a pesar de que están 2 años produciendo de más, nos encontramos que tiraron en pérdidas los avalúos de los activos fijos. Es decir, tú puedes estar viendo un gráfico arriba que te está diciendo que la empresa está muy bien, y abajo te encuentras que está dando pérdidas, y en el último año, es decir, el último año de 1997, tiraron todo el avalúo a pérdida, 1.822 millones. Cuando esa empresa costaba 4.000 millones de dólares y la vendieron a 1.053 millones de dólares por ese artificio. Por ese artificio. Y en esta primera etapa quiero decirte, o quiero decirle a todos ustedes, amigos todos aquí, quiero decirles que ya venían unos aires de privatización. Ustedes recuerdan, esos son los aires neoliberales en Inglaterra de la Thatcher. Acuérdense ustedes que ella entró en aquel momento quitando los subsidios, privatizando las empresas, y aquí en Venezuela tuvieron sus altavoces. Aquí en Venezuela hubo una serie de gente que comenzó a justificar la privatización de Sidor. Gente, por ejemplo, como es todo lo que tiene que ver con la oligarquía en ese momento económica. Políticos arrimados también a esa oligarquía. Y algunos dirigentes sindicales también se empataron en esa privatización, ¿verdad? Ahora, no solamente es eso, sino que una vez, fíjense ustedes, si ustedes siguen la misma gráfica y nosotros vemos acá que se tiró una propiedad del Estado, el avalúo se hizo irresponsablemente hacia abajo para poder venderla, nosotros nos encontramos ahora con lo que viene siendo la Sidor en manos de una transnacional. Y vamos a volver igualito. Fíjense ustedes arriba, se produce 2,9 de acero, 2,6 toneladas, 3,3. Llegan a producir inclusive 4,3. Pero ¿cuál es la historia verdadera de este gráfico? Lo vemos abajo. Se nos dijo que privatizando esas empresas iban a ser más rentables. Esas empresas iban a producir aún más. Iban a desarrollar toda una... En Guayana iban a desarrollar un emporio industrial. Y eso fue mentira, fíjense. En 1998, por ejemplo, nosotros nos encontramos
con que hay pérdidas el primer año de 464 millones, el segundo año hay pérdida, el tercer año hay pérdida, el cuarto año hay pérdida, el quinto año hay pérdida. Empieza a tener ganancias a partir de 2003 y ustedes saben por qué. Porque este gobierno presidido por el presidente Chávez, este gobierno que ustedes dicen que es totalitario, este gobierno que ustedes dicen que es un gobierno que está contra la libertad empresarial, le inyectó a Sidor 800 millones de dólares para que pudiera sobrevivir. Ahora, ¿por qué lo hizo el gobierno? ¿Por qué lo hizo el gobierno? El gobierno lo hizo sencillamente por dos razones. Primero, para preservar los puestos de trabajo. Pero en segundo lugar, porque tiene compromiso con este pueblo y tenía que producir cabillas y tenía que producir hojalata para todo lo que era la alimentación. Después yo les explico, hermano, por qué no hay. Porque ustedes saben por qué no hay. Ustedes saben que hay una especulación y ustedes saben una serie de cosas. Pero bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Que yo caigo mucho en el caquillo, vamos a seguir. Entonces fíjense lo siguiente. Ahí, en esos 5 años, en esos años continuos, en esos 5 años continuos que tenemos ahí, que hay pérdida, el gobierno reestructura la deuda y comienza a haber un proceso de aumento en la producción. Pero qué casualidad, señores. Si ustedes ven también el gráfico, nos encontramos con que en el gráfico, si bien es cierto, aumentan las ganancias, esa ganancia, una parte muy pequeña se va quedando en el país y la gran mayoría se va yendo como repatriando capital. Es decir, tenemos otro elemento más. Es decir, esa empresa prometedora, esa empresa que iba a generar mucho más empleo, no solamente es que el Estado la refinancia, sino que también se llevan hacia el exterior las ganancias que tienen. Y con esa ganancia compraron empresas en México, 2 empresas en México y una empresa en Colombia. Pero no quedan las cosas así. En ese proceso, puedo decirle a ustedes que había 27.000 productos que se fabricaban ahí en Sidor, en los trenes, en el tren 500, en el tren 800, en la acería que había de Arrabio. Y esas empresas que tenían un compromiso con el préstamo que le había dado el gobierno de aumentar las inversiones para mantener a los puestos de trabajo, pues no hizo ningún tipo de inversión. Por el contrario, cerró talleres, botó trabajadores y nos encontramos nosotros con que desde el punto de vista laboral, ese modelo idealizado de privatización, si nosotros vemos el siguiente gráfico, el gráfico número 2, nos encontramos con que, fíjense, cómo en la época previa a la privatización, a pesar de que aumentó la producción, comenzaron a bajar el número de empleados. Y de 16.000 trabajadores pasaron ante la privatización a 10.000. Y en este momento, en el momento de la privatización, fueron de 7.000, lo bajaron a 5.000. Y comenzó un proceso nosotros lo llamamos tercerizado, pero realmente es de la contrata. Trabajadores, fíjense ustedes, ¿quiénes son los contratas? Los contrata es un trabajador que está al lado de él. Él es técnico electricista, ¿ve? Pero él es regular en el trabajo. Él es regular en su trabajo, pero al lado tiene 5 y 6 trabajadores que tienen 20 años como él trabajando, pero no tienen el mismo beneficio que tiene el otro trabajador. A pesar de que hacen el mismo trabajo, a pesar de que hacen el mismo turno, esa empresa prometedora lo que hizo fue esclavizar a más de 9.000 trabajadores, pagándoles sueldos de miseria para poder llevarse de este país una serie de utilidades que le pertenecen a los trabajadores, Y hoy este gobierno revolucionario, que es un gobierno de los trabajadores, que respeta a los trabajadores, puedo decirle que con la nacionalización, eso que se dice aquí que fue una caída. ¿Por qué fue la caída? Porque desde que el momento en que se nacionaliza,
se viene nacionalizando con dos elementos fundamentales. Uno, la empresa privada vendió a futuro productos de más de 6 meses. Vendió el inventario y cobró por adelantado el dinero. Y tuvimos nosotros que mantener una empresa, no nosotros, los trabajadores, porque eso fue en el 2008 y el 2009. Y fíjense en el caso nuestro. Yo digo que nosotros tenemos confianza en el Estado Bolívar. Tenemos confianza en los trabajadores. Y tenemos confianza porque vivimos con ellos todos los días. Porque quiero decirles que desde el año 2009 se ensayó un proyecto en donde debe ensayarse que es el Estado Bolívar con los propios trabajadores. Y más de 800 trabajadores se reunieron para discutir, una vez que se nacionalizó esto, discutir cómo iban ellos a planificar la recuperación física, financiera y operativa de su empresa. Esa fue la preocupación. Y en esa mesa de trabajo, de lo que menos se habló ahí fue de aumento salarial, porque los trabajadores están comprometidos con su empresa, están enamorados de su empresa, quieren sus empresas.